Muy buenos días, en nombre de la Asociación de Identidad Digital en México. Vamos a comenzar entonces con nuestra videoconferencia programada para el día de hoy, la nueva normalidad y la creación de un futuro más allá de la pandemia. Pueden seguir la transmisión a través del Facebook Live de Acerta Computación Aplicada y a través del LinkedIn Live de Néstor Márquez, nuestro conferencista del día de hoy. También pueden sumarse a la conversación a través de nuestra cuenta de Twitter, somos_IDMX. Hace un par de semanas comenzamos nuestra serie de videoconferencias platicando con los directores de la Asociación de Identidad Digital en México sobre los retos y oportunidades que en materia de identidad digital nos está planteando el COVID-19 y la cuarentena. Hoy queremos llevar esta conversación hacia el futuro, hacia lo que viene, la nueva normalidad que llamamos. Y esta vez no solo desde la perspectiva de la identidad digital. Queremos hablar de futuro, de lo que estamos aprendiendo ciudadanos, gobiernos y líderes de empresas a partir del confinamiento, de cómo superar las vulnerabilidades que para la sociedad, para el país y para nosotros como individuos está dejando en evidencia esta situación que estamos viviendo hoy. Por eso, nuestro invitado de hoy es un experto en temas de transformación digital y futuro. Se trata de Néstor Márquez, quien es consultor, emprendedor, autor, columnista, profesor, investigador. En fin, un profesionista con más de 25 años de experiencia en temas de negocios, marketing y manufactura. De formación es matemático aplicado, con orientación hacia el análisis de sistemas, con una maestría en negocios. Ha participado en programas de transformación digital en varias universidades de Latinoamérica y España. Néstor está cursando actualmente un doctorado en estudios humanísticos en el TEC de Monterrey, en el que su tema de investigación es justamente el futuro del trabajo en 2050. Es autor del libro Homo Singularis, la evolución del ingenio, y coautor de Mejor Marketing, un manual latinoamericano de marketing de 3 tomos escrito por profesores de toda América y España. También es columnista y miembro del comité editorial de la revista Neo, donde escribe sobre temas de tecnología y negocios. En 2018 fue nombrado como Top Voice de LinkedIn y en 2019 como Top Corporate Influencer por la revista Entrepreneur en español. Bienvenido, Néstor, a este espacio de conversación. Te damos la pantalla y el micrófono. Perfecto, buenos días. Acá me dieron para que yo... Bueno, es un gusto estar con ustedes. Gracias a Asociación de Identidad Digital de México por esta oportunidad de poder hablar sobre un tema tan interesante, esta combinación entre lo que estamos viviendo en la pandemia, entre el tema de la identidad y el futuro, más allá de la pandemia, ¿no? Porque en realidad tenemos que decir que estamos viviendo en un momento complejo, en un momento que es muy importante estar muy preparados, estar muy activos de frente al futuro, ¿no? De tal manera que podamos tomar las decisiones correctas, porque en estos momentos de turbulencia hay que estar muy agudizado y hay que prepararse bien fuerte. Entonces, yo tengo un programa justamente que se llama La Nueva Normalidad, los cambios en la vida y en los negocios en tiempos de los que nos toca vivir. Y bueno, y en este programa yo lo que hago es de alguna manera hablar con gente, esta fue la última versión, ¿no? Del miércoles pasado. Y ahí donde yo lo que hago es ver gente de los distintos ámbitos, hablé con gente de la publicidad, con gente de la ética, con gente, con pensadores, estuvo José Antonio Quesadas, por ejemplo, que es vicepresidente de política regulatoria de la Comisión Bancaria de Valores, ¿no? Entonces, de alguna manera utilizo este espacio como un laboratorio, ¿no? Y algunas de las cosas que voy a estar hablando ahora tiene que ver con discusiones que he tenido que ver con mis invitados y que han participado en este espacio, ¿verdad? Entonces, los cambios en los negocios, en los clientes y en los consumidores por la pandemia serán inevitables, ¿no? Además, se escribe mucho al respecto y se va a seguir escribiendo porque esto todavía no terminó. Había mucha gente que estaba pensando que ya para junio, para julio estaríamos pensando volver. Y bueno, y hoy una de las noticias que uno puede encontrar en el mundo es que se está esperando la segunda ola, ¿cierto?, de la pandemia. Entonces, es un tema que tenemos que tener muy, muy en cuenta, es un tema que tenemos que ser muy conscientes, porque esto todo indica que va a llevar un rato, ¿no? Y los empresarios deben adaptarse a esta transformación hacia una nueva normalidad. No pueden estar pasivos, ¿sí? Entonces, y lo que voy a tratar ahora de presentarles es esta idea de, bueno, cómo enfrentarlo justamente, ¿no? Cómo enfrentar
estos momentos que nos tocan vivir. Entonces, déjenme que les plantee algunas señales tempranas. Como me presentaron al principio, yo trabajo en la frontera entre desarrollo acelerado de tecnología. Toda mi vida me dediqué a automatizar. Empecé en DuPont hace muchos años automatizando plantas industriales, investigué sobre inteligencia artificial en los años 80, después me dediqué a data science en la publicidad, y bueno, y últimamente estoy trabajando más en lo que sería consultoría de transformación digital y educación. Tengo programas en el TEC de Monterrey, un programa de transformación digital que dirijo, también en la Universidad Católica en Argentina, y estoy en varias universidades de Centroamérica, de España, etc., ¿no? Entonces, cuando hablamos del tema de futuros, y es un tema importante hablar de futuros, pese que es un momento en el cual parece que el futuro fuera un poco esquivo, ¿no? Porque nos cuesta mucho pensar qué va a pasar de acá a 3 meses. Déjenme decirle que cuando hablamos de señales no estamos hablando de bolas de cristal y no estamos hablando de bueno, inspiración divina o el mito de Moisés, ¿no? Alguien que baja con las tablas del monte, sino que hay toda una disciplina, y estos son otros los temas en los cuales yo trabajo mucho, que es el del futuro, o estudios del futuro. El estudio de futuros posibles, probables, preferibles, así como las visiones del mundo, las utopías y los mitos debajo de los futuros, ¿no? Y el tercer tema tiene que ver con mi tema de investigación en el TEC de Monterrey, el doctorado de estudios humanísticos, que estoy investigando sobre el futuro del trabajo en 2050. Entonces, bueno, ahí en esos 3 territorios son de alguna manera desde donde yo les voy a hablar hoy, esta mañana, ¿verdad? Entonces, las cuestiones a las cuales nos enfrenta la pandemia. Bueno, son muchas. La pandemia está actuando casi como un espejo frente a la realidad, ¿no? Entonces, es importante que seamos muy sensibles a las señales que nos transmite todo esto para ver a qué nos estamos enfrentando. Entonces, déjenme una pequeña introducción al tema, y este es un artículo que presentó en la revista Wire Laurie Penny, que se titula Pandemic and the Body Politics, en la revista Wire, que ella plantea que detener un brote no es solo una lucha con la naturaleza, es también una lucha con la cultura, ¿sí? Entonces, eso creo que es un tema importante. Estamos hablando de una lucha contra la cultura, no solamente de un problema de salud, ¿sí? Algunos desastres son pequeños, algunos están muy lejos, ¿no? Y sin embargo, esto que nos toca vivir ahora es grande por el impacto que tiene, se mueve rápido, y lo peor de todo que ya está aquí, ¿no? Entonces, lo malo, lo triste, que pese que los gérmenes son muy pequeños, este virus, no tanto, ¿no? Está poniendo de manifiesto algunos problemas estructurales muy grandes que tenemos como sociedad, ¿sí? Entonces, hay un libro que es contemporáneo justamente con el tema de las pandemias y la sociedad y lo que estamos viviendo en la actualidad. Frank Snowden es un historiador, es profesor emérito de historia y de historia de la medicina en la Universidad de Yale, y bueno, y viene estudiando hace muchísimos años, ¿no? Sobre el tema pandemias, por ejemplo, la conquista de la malaria en Italia, allá por 1920, 1962, Nápoles en el tiempo del cólera, 1884, 1911. Este es un libro que salió justo en el momento que estaba apareciendo, en octubre 22 del 2019. Sin embargo, se convirtió muy rápidamente en el libro número 1 del Foro Económico Mundial de este año. En febrero, los líderes mundiales, justamente, bueno, les llamó mucho la atención justamente que salga este texto frente al momento que estamos viviendo. Y 2 conceptos que me gustaría compartir de él. Las enfermedades epidémicas no son eventos aleatorios que afligen a las sociedades de manera caprichosa y sin advertencia, ¿sí? Y el otro es, cada sociedad produce sus propias vulnerabilidades específicas. Estudiarlas es entender la estructura de las sociedades, su nivel de vida y sus prioridades políticas. Entonces, a mí me parece absolutamente pertinente lo que plantea Snowden, porque justamente cuando habla de sus prioridades políticas, ¿no? Y yéndonos ahora a la pandemia, hay como una serie de dicotomías que se están planteando en todo esto. Por un lado está, ahí pongo corazón versus dinero, ¿no? Entonces, vida versus dinero. Es impresionante escuchar a los políticos del mundo decir, en algunos casos, si tengo que priorizar entre la vida y el dinero y la economía,
priorizo la economía. Eso habla de las definiciones políticas de una sociedad, ¿no? O de la política que de alguna manera las debiera representar. Porque a esos gobernantes alguien los votó, ¿no? A esos senadores alguien los votó, etc. La segunda, que sacó la pandemia, tiene que ver con esta dicotomía entre gente y joven y gente madura. Y es un tema complicado, ¿no es cierto? Gente joven versus gente madura, porque en algunos casos, y lo planteó Merkel muy bien al principio, ¿no? No nos obliguen a tener que tomar decisiones a quienes vamos a atender primero, ¿no? Entonces, eso es triste, pero bueno, de vuelta, habla de prioridades políticas, habla de prioridades políticas que se han tomado en cuanto a la política. Imagínense que en Estados Unidos se eliminó el fondo para cubrir este tipo de pandemias hace 1 o 2 años, ¿no? Y el tercero tiene que ver con la dicotomía datos versus vida, ¿no? Entonces, y acá entra el tema de la identidad, obviamente. Entonces, cuando se está hablando mucho de la aplicación coreana, y cómo esta aplicación coreana ha sido clave a la hora de salvar vidas, ¿no? Y bueno, y el amplio uso que se está extendiendo en el mundo. Apple y Google hablaron incluso de lanzar una aplicación que tenga que ver con eso. Entonces, bueno, ahí también tenemos otra dicotomía, ¿no? Y bueno, son dicotomías que tenemos que tomar conciencia de ellas y ver cómo manejarlas para el futuro, ¿no? Las infecciones no solo atacan las debilidades del cuerpo humano, también explotan las de la sociedad. Y esto queda demostrado, ¿sí? Y en un momento donde debido al crecimiento acelerado de la tecnología, debido a, bueno, a esta sensación de que estamos viviendo en el futuro, bueno, tenemos que enfrentar una pandemia con soluciones del 1800. La única solución que tenemos hoy, en la época de la inteligencia artificial, de la robótica, de la biotecnología, que está creciendo 10.000 veces, ¿sí?, en 5 años, tenemos que enfrentar la pandemia, al menos hasta ahora, quedándonos en casa. Y donde todavía seguimos escuchando acerca del virus, acerca de los síntomas, acerca de los tratamientos, acerca de cómo impacta en el cuerpo, ¿no? Entonces eso es algo que también estos son señales también que tenemos que ser muy conscientes, porque bueno, están ahí y de alguna manera no están siendo claras, ¿no? Algunas grandes tendencias, y aquí por ejemplo me basé en este artículo de Fortune, 3 cambios que los negocios necesitan adaptarse en el post-coronavirus. El primero tiene que ver con el tema del Estado. Bueno, en un mundo donde parecía que el capitalismo o el neoliberalismo estaba marcando las reglas de juego, de pronto un virus nos cambia las reglas de juego y nos plantea que tenemos que repensar el tema del Estado. Entonces el Estado hoy se está volviendo mucho más presente, bueno, en algunos casos hasta omnipresente, ¿no? Por ejemplo, está creciendo muchísimo el intervencionismo del Estado en la cuestión privada, ¿sí? Habrá más intervención del gobierno, ¿sí?, en los negocios, por tanto, un mayor escrutinio de los negocios que hacen a partir del apoyo de los gobiernos. Los gobiernos han multiplicado múltiples fórmulas de estímulo. Algunas tienen que ver con estímulo monetario, como inyectar billones directamente o reduciendo la tasa de interés, etc. Otras tienen que ver con lo fiscal, eliminaciones de impuestos, o apoyos, o postergaciones, etc. Algunos gobiernos intentarán nacionalizar la economía y la sociedad, ¿no?, cerrándola. De hecho, el tema de cerrar los países, cerrar las ciudades, cerrar hasta algunos barrios. En Latinoamérica estamos empezando a ver encerrar los barrios humildes, ¿no?, pero encerrarlos con rejas. Entonces, esos son temas que son muy complicados. Hay que ver cuántas de estas cosas pues, nos van a quedar metidas en el ADN, ¿no? Ya hemos vivido estos tipos de cosas hace cerca de 100 años atrás, 80. Entonces, ver estas imágenes, a quienes intentamos darle una lectura humanística a estas situaciones, es verdaderamente complicado.
También saber qué tan rápido los gobiernos finalmente reducirán su participación y su papel económico, ¿no? Entonces, fue fácil cuando entran y después a veces no se sabe cuándo salen. Esas serían de alguna manera las preguntas que algunos piensan que serían las preguntas de la próxima década. Esto es para que veamos a veces el time frame de las situaciones en las cuales nos encontramos. Es probable que muchas empresas operen hasta cierto punto con dinero público y bueno, obviamente el público exigirá ver hasta qué punto están comprometidas con su negocio, con los clientes, con los empleados y con la sociedad en general, ¿no? Entonces, esto para ponernos un poco la discusión en un contexto más amplio, ¿sí? Si estamos pidiendo rescate del Estado, seguramente vamos a tener que estar pensando que el Estado y la sociedad van a pedir cosas a cambio, ¿no? Los ciudadanos, al final del día, ¿sí? Los que van a terminar pagando toda esta historia son los ciudadanos. Los ciudadanos a partir de menos servicios, ¿no? Los ciudadanos a partir de menos trabajo, los ciudadanos a partir de ser más pobres, ¿no? Porque si la economía a nivel mundial se está hablando de retrocesos, no me gustaría aventar números, son números importantes. Bueno, de alguna manera esto está significando que a nivel global vamos a ser todos más pobres, ¿no? El tamaño de esa caída, bueno, todavía está en debate. Hay algunos que están hablando entre el 6%, 5 o 6%, hasta el 15, 20%, ¿no? Y eso para no ser catastróficos. Entonces, al final del día los ciudadanos van a terminar pagando la cuenta, siempre terminamos pagando la cuenta de las malas políticas, de las malas decisiones que tomamos como sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando digo que los ciudadanos al final serán los que terminan pagando la cuenta, bueno, ahí está, mayores impuestos, menores servicios, obvio, si los gobiernos hoy están financiando salarios en muchos países caídos, o industrias, o financiando a algunos emprendedores o algunos segmentos, de algún lugar va a tener que salir el dinero. Puede ser emisión monetaria, en muchos países que están emitiendo como locos. Hoy escuché un número, por ejemplo, en el caso de Argentina, escuché un número de 300.000 millones de pesos mensuales que equivaldrían a 2.000 millones de dólares. El que piense que esa emisión después no la vamos a tener que pagar, no está mirando todas las consecuencias, ¿no? Bueno, vamos a tener que pagar mayores impuestos, o vamos a tener menos servicios, las carreteras las van a tardar más tiempo en arreglar, etc. Entonces la presión no va a ser poca. Las preguntas que se están instalando es qué significa para las empresas hacer lo correcto, para sus empleados, para sus clientes y para la sociedad, sin morir en el intento, ¿no? Porque bueno, todos podemos querer convertirnos en Robin Hood, pero al final del día, eso se paga, eso cuesta. Frente a un rescate, cuando se nos acercan los bancos, cuando se acerca el Estado, bueno, los voy a ayudar, los voy a apoyar. De vuelta, cuesta, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos pensar cuando nos estemos comprometiendo a esto? Yo le pregunté a un financiero, porque estaba escuchando muchos casos de gente preocupada por el refinanciamiento de las tarjetas de crédito. Bueno, que muchas veces se habla del refinanciamiento automático en el portal del sitio, pero no está clara la tasa de interés en algunos casos. O otros, por ejemplo, bueno, los casos de American Express reclamando de una manera muy dura, por ejemplo, y no teniendo planes tan categóricos como han tenido otros bancos, también llaman la atención para decir, bueno, ¿qué onda, no? con estas marcas? A medida que la pandemia del coronavirus revela o aumenta la conciencia de las fracturas sociales, se espera que las empresas formen parte de la búsqueda de soluciones a largo plazo. Entonces, si en los 80 estábamos hablando que el único rol, Friedman, ¿no? El único rol de la empresa era hacer dinero, hoy lo que está demandando la sociedad es las empresas tienen que hacer algo más. Y esta pandemia de vuelta nos está enfrentando a algo que venimos discutiendo hace mucho. Cuando uno ve Davos y los discursos de los empresarios y los políticos en Davos, parece que todos fueran comunistas, ¿no? Porque hablan de la sociedad, del común, de la diferencia entre ricos y pobres, pero después salen de ahí y tienen que volver a su vida a la normalidad, ¿no? Entonces, otra pregunta, ¿perderemos identidad en la pandemia? Esto es un tema complicado, ¿no? Un tema complicado porque por ahí está asociado a las soluciones. Hay mucha gente que está en todo este planteo de la antivacuna, ¿no? Porque siente que la vacuna de alguna manera es invasiva en su cuerpo. Bueno, pero al mismo tiempo el debate es
si no nos vacunamos, están volviendo algunas enfermedades que pensamos que estaban erradicadas, ¿no? Y tenemos que salir de esta situación. Acá hay un ejemplo muy claro. Todos estamos clamando por una vacuna. Todos aquellos que piensen que no necesitamos una vacuna tendrían que pensarlo 2 veces, porque la verdad que es un tema medio complicado, ¿no? Entonces, el coronavirus está reformando de alguna manera a nosotros y al mundo que está alrededor nuestro, ¿no? Me pareció un quote importante de The Conversation de mayo 4, ¿no? Entonces, estamos creando nuevas divisiones sociales. Yo hoy, cuando les planteaba entre jóvenes, en Europa se discutió al principio, cuando se pensaba que la enfermedad le pegaba solamente a la gente más grande y menos a los jóvenes, o casi nada a los jóvenes, y salieron a festejar y se enfermaron, ¿no? Una de las cosas que se planteó al principio salieron grupos de jóvenes planteando por qué no pudimos parar el mundo cuando decíamos que la ecología, que la polución estaba matando la ecología, que estaba matando la vida como la conocemos. Y sin embargo, y decían en ese momento, aclaro, ahora que esto le pega a los más grandes, y ellos entendían a los más grandes como los más adinerados, ¿no? Porque estaban en la culminación de la vida económica, sobre todo para aquellos que les fue bien, ¿no? No para el 50% restante de la sociedad que vive al día. Entonces decían, bueno, pero pararon el mundo porque le afecta a los mayores. Entonces hay una división social nueva, ¿no? O también se está planteando una división social entre los que hoy tienen un sueldo y aquellos que creímos en la gig economy o que somos independientes, ¿no? Eso también hay que pensarlo. Hoy yo miro a todos aquellos que trabajan en una empresa como privilegiados de la sociedad, y qué bueno por ellos, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo, cuando se habla de este mundo flexible, este mundo geek, ¿no? Este mundo de plataformas, y este mundo de emprendedurismo, bueno, está muy lindo el emprendedurismo, da un potencial enorme para la sociedad en cuanto a innovación, pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a una situación de esta, en cual los emprendedores no son los culpables? ¿Y cómo van a hacer para subsistir, ¿no? La verdad es un ejemplo. Para mí, en 2 meses desapareció por completo mis ingresos, ¿no? Ahora me reconfiguré con un montón de cosas. Yo trabajaba mucho digital, etcétera. Pero ¿qué pasa? Pero claro, yo vengo trabajando en el mundo digital hace 20, 30 años. Sí, con las primeras computadoras. Entonces, ¿y qué pasa con todos aquellos que no tienen ese acceso, que no tienen esa posibilidad? Debemos estar preocupados porque los gobiernos van a tener herramientas al alcance de la mano para espiarnos y para controlarnos más allá del coronavirus. Bueno, si uno mira a determinados políticos, la verdad que da miedo, ¿sí? Entonces, pero bueno, este es un tema que... Supervivencia, otro tema, a corto plazo, ¿no? Supervivencia y incertidumbre. Para algunas organizaciones, la supervivencia a corto plazo es el único tema de la agenda. Para algunas organizaciones y para algunas personas. Yo en un momento, cuando decían estos 2 meses, cuando se cayeron por completo los ingresos, entonces uno tiene que decirles, bueno, ¿cuánto separo para vivir? ¿Cuánto separo? Y después uno empieza a pensar en el resto de las cosas. Otros están mirando a través de la incertidumbre, pensando en cómo posicionarse una vez que las cosas vuelvan a la normalidad. Entonces tenemos que pensar que hay mucha gente que ya está pensando en el día después, pero no tienen una bola de cristal, de vuelta. Sin embargo, ahora vamos a ver que hay formas de pensar un poquito en el futuro. Cuando hablamos de diseño de futuros, hay futuros probables, hay futuros posibles, ¿sí? Hay futuros plausibles, pero hay un futuro que es el preferible. Entonces, a aquellos que todavía no saben cómo va a terminar todo esto, le dirían que lean un poco y que lean un poco para ver cómo se está hablando sobre las posibilidades para el futuro post-pandemia, y ellos elijan un futuro preferible. ¿Cuál sería el futuro que yo quisiera construir? ¿No? Un poco lo que hicieron los norteamericanos cuando estaban perdiendo la carrera espacial frente a los soviéticos, y dijeron, ¿qué hacemos para poder equiparar un poco la balanza? Y dijeron, vayamos a la Luna. ¿Sí? Ese fue el moonshot de ellos, ir a la Luna. Entonces, y eso nos lleva al tema de las utopías, ¿sí? Hay mucha gente que piensa que estas utopías a veces son más importantes no por el hecho de poder realizarlas, sino por el hecho de discutirlas. Entonces los invito a que creen sus propias utopías para después de la pandemia,
y que se pongan a trabajar en construirlas. Lo peor que puede pasar es que se queden esperando que esto termine, ¿sí? Lo peor que nos puede pasar es quedarnos inmóviles para entender cómo queda todo esto, y escucho mucha gente de negocio con esa actitud. Sin embargo, para tener un futuro, las organizaciones deben estar pensando un poco más acerca del futuro y de ese futuro deseado, ¿sí? Ese futuro preferible. ¿Cómo sería la nueva normalidad? Bueno, nadie puede predecirlo completamente, ¿no? Nadie puede predecir incluso cuánto va a durar la crisis. Entonces, lo que sí es, si vamos a trabajar remoto, mejor que sepamos quién está del otro lado. Si vamos a comprar remoto, es mejor saber quién está del otro lado. Si vamos a dar cursos y esos cursos van a entregar certificados, mejor sepamos quién está del otro lado, y por eso me interesó mucho esta invitación a hablar en la Asociación de Identidad Digital de México, porque me parece que están en el centro de la cuestión. Hay muchas. El otro día hablando con José Antonio Quesada, de vuelta, vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Bancaria de Valores, me decía, hay muchas cosas que hemos avanzado muy lento. Sabíamos que teníamos que hacerlas, y no hablaba solamente del gobierno, ¿no? y de la comisión, sino que hablaba también de los particulares, de los emprendedores, ¿no? Entonces, esto es un llamado a la atención, que cuando vemos un problema no podemos seguirnos haciendo güey, perdón por el francés, ¿no? Entonces, eso es un tema muy importante. Diseñar el futuro. Diseñar el futuro, como les decía recién, es un elemento clave que yo les propongo para enfrentar esta pandemia y para enfrentar el mundo en el cual estamos viviendo, ¿no? Un mundo de desarrollo acelerado de la tecnología, ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, acá les quiero plantear esto, ¿no? Miren, por ejemplo, esta gráfica lo que plantea es el pasado, ¿no? Ven que la persona, en vez de estar mirando para la derecha de ustedes, ¿no? Esta persona está mirando para atrás, para el pasado. Y esto de alguna manera es lo que hacemos en general en los negocios y en la vida. En general estamos de espalda al futuro. Pese a que a veces decimos, estamos de frente al futuro, no. Estamos de espalda al futuro, ¿sí? Estamos mirando el pasado, ¿ok? Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque antes, por ahí, ese pasado, que no se vuelve a repetir, en general, hasta en el pasado, no se volvía a repetir como lo veíamos en el pasado, sino que se repite a través de patrones, que nos pueden dar alguna idea de con qué nos podríamos enfrentar, pero como las cosas se mueven demasiado rápido, entonces nos encontramos que ese pasado no alcanza para ver lo que viene. Pero estamos así, mirando el pasado. Por eso esa flecha roja, por eso esa sensación de que el futuro nos gana de repente, ¿no? Que de pronto nos sentimos invadidos por el futuro y que no tenemos ni idea porque no nos tomamos el trabajo de entender cómo es el futuro, cuáles son las señales que vienen del futuro. Y ese ejercicio de lectura de las señales del futuro es un poco lo que estoy tratando de hacer con este coronavirus, con este caso de la pandemia. Tratar de encontrar señales, tratar de encontrar elementos que nos podrían estar dando una pauta de qué tiene el futuro para nosotros. Hay muchas formas de ver el futuro. El lanzamiento, por ejemplo, cuando yo vi el lanzamiento de la Cybertruck de Tesla y vi a la gente de Tesla tratando de demostrar que la camioneta era prueba de balas, yo ahí dije, ¿qué futuro me está mostrando esto que están haciendo? Bueno, por ahí los billonarios están pensando que en el futuro las diferencias sociales van a ser más grandes y que necesitamos tener coches blindados para salir a la calle. Una lectura. Podrán compartirlo o no. Pero acá el ejercicio es tratar de entender esas señales para decir, ¿hay algo para mi negocio? ¿Hay algo para mi sociedad? ¿Hay algo que debiera hacer para tratar de torcer ese futuro? Porque todos podemos torcer el futuro, el efecto mariposa. Sí, una ola aquí puede ser un tsunami en Japón. O, por ejemplo, una persona que está pensando, una persona que vive de la agricultura y que dice, bueno, en 10 años, en 20 años, ¿qué van a comer los mexicanos, los latinoamericanos, los centroamericanos, los europeos? ¿Sí?
para ver en qué tipo de cultivos me tengo que especializar, qué tipo de tecnologías tengo que desarrollar. O una aplicación puede ser una señal del futuro. O una película como High Life del año pasado puede darnos algunas ideas del futuro. La ciencia ficción, por ejemplo, es una fuerte generadora de señales del futuro. ¿Ok? Acá déjenme que les muestre algo más cotidiano, porque recién estaba hablando mucho del futuro. Déjenme ver ahora la reacción de algunos emprendedores frente al COVID-19, ¿no? Entonces, este es un estudio del BID, por eso me parece muy interesante, desarrollado por Hugo Cantis y por Pablo Angelelli del BID, Hugo Cantis y del IDEI, y donde plantean que los ecosistemas de emprendimiento en América Latina y el Caribe frente al COVID-19, impactos, necesidades y recomendaciones. Yo voy a contar algunas, pero bueno, está disponible en internet, ¿no? El estudio. ¿Cómo financiarse frente a la crisis? La pregunta número 3, ¿no? 32% postergación de pagos de impuestos o servicios, 30% recursos acumulados, utilidades de ejercicios previos, 20% postergación de pagos a proveedores, siempre ha sido una forma de financiamiento, 26% crédito bancario, 20% postergación de pago a los socios, 28% dicen que no saben, la opción número 3, sería, o 4. ¿Ok? Organización del trabajo, sí, se implementaron modalidades de trabajo a distancia, 37%, se suspendió personal, 23%, no se implementó ninguna medida. Fíjense que en tanto la otra como esta está en el nivel 3 o 4, él no hice nada, y eso está muy complicado. Se empezó a trabajar por turnos, pero con menos personal por turno, se adelantaron vacaciones, se rescindieron contratos, se dio participación accionaria a los empleados a cambio de menores sueldos, se aumentaron los turnos existentes, ¿sí? Solo un tercio de los emprendimientos ha implementado el teletrabajo. De vuelta, un tercio, un 25, un tercio de la gente, entre un tercio y un 25 y un cuarto de la gente, como que ha tomado medidas concretas para poder enfrentar la pandemia. La organización de las tareas y los sistemas no están pensados para el teletrabajo, dice el 33% de la gente. Las preocupaciones y los compromisos en la situación en los hogares dificultan la concentración, 28%, la concentración, ¿no? Pero bueno, no está. Yo tengo la suerte de tener acá un lugar, bueno, yo trabajaba ya desde mi casa mucho, ¿no? Pero tengo un lugar donde puedo encerrarme y mis hijas que están ahí afuera, que parece que fueran los zombies que tratan de entrar por cualquier agujero que dejo abierto, pero hay gente que no puede. Y bueno, y yo ruego que la conexión a internet, que siempre me dio muchos problemas, en la actualidad está un poco mejor, ¿no? Pero si no, sería un problema. No podría estar haciendo esto ahora. Entonces, esas son algunas de las 3 cuestiones más importantes que la gente habla. El tema del social distance, y acá hay algunas tendencias que me gustaría dejar como reflexión ya cerrando. Muchos creen que en realidad debiera ser distancia física, porque cuando hablamos de distancia social no sé por qué le pusimos ese nombre. Porque yo siento que estamos más cerca que nunca, ¿no? Yo estoy más cerca de mis amigos, más cerca de mi familia, más cerca de mis competidores, más cerca de mis otros colegas con los cuales estamos haciendo proyectos juntos. Bueno, hay una cuestión que no podemos ir a la tiendita de la esquina, no podemos ir a la taquería como nos gustaría, ¿no? Y esto no es de acá, esto es de todo el mundo, ¿no? Imagínense que Estados Unidos está hablando de 100.000 muertos. Números, ¿no? Entonces, esto es algo muy categórico, que tenemos que... La distancia social va a cambiar la forma que estamos manejando, porque si la gente nos compraba en la tienda o en el negocio, o nos están comprando por delivery, o nos están comprando online, etc. Entonces, algo que tenemos que hacer y que tenemos que estar pensando es cómo humanizar la supuesta distancia social, que de vuelta debiera ser distancia física, y que me preocupa que utilicemos ese concepto, ¿no? Que no me parece es una cuestión solamente de palabras. Y uno de los temas más importantes que tienen que ver con esto es contactless. Estamos entrando a un mundo contactless, donde lo que tenemos que estar pensando es en un mundo donde las interfaces y las interacciones van a ser sin contacto. Y en esto no estoy hablando en términos metafóricos, sino estoy hablando del banco. A mí me pasó, hace un mes tuve que pagar algo en efectivo, tuve que ir al banco, entonces ya empezando me dieron un papelito en la mano, dije, no me des el papel en la mano, deja que la gente lo agarre directamente en la máquina. O por ejemplo, cuando no te abren la puerta
Y yo creo que debe haber una persona abriendo la puerta porque nadie toque, y si no tienen puerta automática. Pero para evitar que ellos mismos se contagien. O después me pidieron, por ejemplo, la identificación, que ya tuve que pasar, y vi que la señorita que la estaba tocando con sus manos, y me dio una cosita, ¿no? Y me sentí mal que me dio una cosita. Pero yo no quería volver a tocar mi identificación. Y después me pidió que entre el PIN en un teclado que habían tocado no sé cuántas personas desde que la última vez que le habían pasado al desinfectante. Entonces, todos los esfuerzos que hagamos son pocos para asegurarnos que no nos metamos en problemas. Hoy estaba leyendo una noticia de una beba, los padres no creían en la pandemia. Entonces, en abril, los primeros días de abril, los invitaron a una fiesta, fueron con la beba recién nacida, COVID, antes del mes de nacida, ¿no? Entonces ahora tratan de convencer a todos los demás que lo tomen seriamente. Yo no puedo creer que todavía no tomemos el tema seriamente. Y que la gente haga comparaciones. Y dice, bueno, pero hay otras enfermedades que matan más. Sí, pero si esto no le ponemos control, nos puede matar a mucha gente en el mundo. Hagan cuentas. ¿Cuántos habitantes somos en el mundo? 7.000 millones. ¿Cuánta era la mortalidad que estaban hablando en principio? 3%. Bueno, si esto se desarrollara a lo largo y a lo ancho, tenemos que calcular el 3% de 7.000 millones de personas. 700 millones es el 10%, un tercio de esto más o menos nos daría la idea. Estaríamos hablando de 200 millones de personas, si no hiciéramos nada. ¿Ok? Bueno, por ahí el 80% de ese número, porque después dice que está el efecto de rebaño, ¿no? Y creo que el efecto de rebaño viene por otro lado. Bueno, el mundo verá el surgimiento de una economía sin contacto, y de acá se solidifican tres tendencias muy fuertes: comercio digital, la telemedicina, que los médicos se resistieron muchísimo, la mayor automatización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, de vuelta, el tema de las interfaces, ahí está acercando su teléfono, pero no necesariamente lo tiene que tocar, ¿sí? Su reloj, en este caso, ¿no? La telemedicina, los médicos se han resistido enormemente a esto, y ahora finalmente entendieron que es una posibilidad. Entonces, bueno, yo creo que va a ser mejor para todos. Para los médicos, que van a tener más consultas, a veces van a tener que moverse un poco menos, y para nosotros, que deberíamos pagar menos por esa teleconsulta, ¿no? Porque va a ser más corta, puede ser más rutinaria. Mis conferencias. Una conferencia mía cuesta una cosa presencial y otra cosa digital. Pero lo que estoy viendo es que estoy haciendo más conferencias. Entonces, al final del día, eso no termina de balancear completamente, pero uno le va encontrando la luz al final del túnel, ¿no? Entonces, aumento de los deportes electrónicos, esto es una categoría que ya venía creciendo de una manera significativa, pero no era para todos. Sin embargo, perdón, me voy a tomar mi mate, porque tengo mi garganta seca, ustedes se toman su café. Yo, como buen argentino de 18 años en México, todavía sigo tomando mi mate. Entonces, el tema de los teledeportes es una categoría que está creciendo enormemente, más compras en línea. Y acá, el tema del e-commerce y la pandemia es muy importante, ¿no? El e-commerce ha acelerado el cambio de hábitos en la compra. En Europa, 30% de los consumidores dijeron que estaban considerando hacer compras minoristas por primera vez. Y en Italia, las transacciones de comercio electrónico aumentaron un 81% en marzo. Obvio, lógica pura. Sin embargo, el tema de la identidad es un tema clave. Necesito saber quién está del otro lado, ¿sí? Porque los negocios, porque el mundo digital es un mundo complicado desde el punto de vista de la identidad. Si no estoy seguro que estoy en un sitio seguro, si no miro que está el candadito, bueno, hay determinadas conversaciones, determinados intercambios de información que no puedo hacer. Por ejemplo, miren un signo del pasado. En 1995 había muchas dudas para comprar online. Y por eso a la gente de eBay, por ejemplo, se le ocurrió esto de crear un sistema de reputación social. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la señal? Bueno, que e-commerce genera dudas y que necesita un sistema de reputación para saber quién compra al principio y después quién vende al principio y también para saber quién compra. ¿Sí? Porque empezaron a rankear las dos. Y hoy el ejemplo más claro, 20 años más tarde, es cuando estamos viendo Uber. ¿Ok? Entonces, están cambiando la forma que estamos comprando, los supermercados están desesperados. Una de las profesoras que tengo en el diplomado en Buenos Aires trabaja en Walmart y ella me contaba, sí, sigue habiendo compras. Lo que pasa es que las compras son fundamentalmente de bienes o de artículos
que son los que menos dinero nos generan, ¿no? Entonces, una compra normal a nosotros era un mix entre productos de uso cotidiano y otros productos que era donde hacíamos un poco de margen. Bueno, ahora si no están comprando estas cosas, si están comprando solamente estas, y no podemos subir los sueldos, los precios, porque la gente vería que se están abusando, ¿no? Eso pone al retail en un problema muy grande, ¿no? Cambios en el consumo, los baby boomers, la generación X, la generación Z, los millennials piensan distinto, ¿sí? Esto es un trabajo bastante interesante, donde de alguna manera nos está demostrando cómo las distintas generaciones consumen distintos los medios, ¿sí? Que se complementan incluso con esta parte, y fundamentalmente en la época de la cuarentena, entonces que nos permiten replantear nuestro mix de productos, ¿no? ¿Cómo nos vamos a comunicar con nuestras audiencias? Entonces, en el pasado, cuando casi todas mis conferencias empezaba con esto, con la ley de Moore, el crecimiento acelerado de la tecnología, bueno, ya no hay que explicar más lo que es el crecimiento acelerado, ¿no? Porque de vuelta el coronavirus ha sido una gran caja de experimentación al respecto. Y bueno, un tema que se debate mucho y que está ahí dando vuelta es el del social tracking and privacy, ¿sí? Donde a partir del mayor monitoreo, utilizando la Big Data, podemos surfear mejor toda esta situación, ¿sí? Hoy están desesperados todos aquellos que están en el mundo del Big Data, en el mundo de la inteligencia artificial, están desesperados para ver cómo hacemos para encontrar no solamente mejores vacunas, sino mejores tratamientos. Porque no está claro el tratamiento adecuado y el mejor para ver cómo enfrentar la enfermedad. Entonces, el sistema automático de notificación de exposiciones, ¿no? Que bueno, que trae un problema aparejado. ¿Qué pasa con esta información de con quién tuve contacto? El hecho, también, yo puedo compartir esta información para que en el caso de emergencia, la gente que estuvo conmigo se pueda saber si estuve contagiado, o yo poder saber si otra persona estuvo contagiada, qué riesgo puedo estar yo de estar contagiado. Pero ¿qué pasa con las personas conmigo, que estuve en contacto con A, poder identificar las conexiones, no solamente identificar las personas, sino identificar las conexiones entre las personas? Es un tema delicado, ¿no? Entonces, la tecnología me da la impresión que en todo este proceso de transformación digital, si bien no es lo más importante, para mí hay 4 pilares en la transformación digital: estrategia, gente, proceso y tecnología. Para mí tecnología va al final, es un facilitador, pero sin embargo no podemos negar el impacto que tiene, y por eso lo puse al final, ¿no? El impacto que tiene en las posibles soluciones. Una, creo que estamos saliendo de una infraestructura digital fortalecida, Internet, que tiene ya muchos años, la estructura básica de Internet, ha jalado muy bien, felicitaciones para los fundadores de Internet y para todos aquellos que tienen la responsabilidad de llevarlo adelante, incluso las telefónicas, siempre las critico, pero bueno, nobleza obliga. Pero también, bueno, plataformas como Zoom, ¿no? Que nos permiten que estemos en contacto, incluso de manera gratuita, y eso ha permitido que mucha gente pueda reducir la distancia social. El desarrollo de fármacos asistidos por inteligencia artificial es un tema que está muy fuerte, desarrollándose en ese momento. Los robots que están ayudando, por un lado, para hacer test, y por otro lado, para llevarle medicina a aquellos que están bajo tratamientos, evitando que haya más gente expuesta, ¿no? Evitando que todos aquellos que hoy tienen la responsabilidad de estar con los enfermos se contagien. Creo que la sociedad tiene que hacer los máximos esfuerzos. Y por favor, si conocen a alguien que quiere arrayarle un coche a un médico o un enfermero, díganle que es un animal, ¿no? Que si esa gente se fuera y nos dejara solos, estaríamos en un problema más grande. Y bueno, y esto también nos plantea como la inteligencia artificial como modelo de negocios. Para muchos, el futuro de los negocios va a ser el modelo de negocio actual más inteligencia artificial. Entonces, esta frase que podría parecer como un poco basada en moda, ¿sí? Lo que pasa es que si queremos atender a mercados que son enormes, porque eso es lo que la transformación digital significa, no venderle la misma cantidad que le vendía antes, tratar de venderle a mucha más gente, a millones.
Y eso es lo que en Latinoamérica no terminan los empresarios de entender. La transformación es de estrategia de negocio, por eso dije estrategia, gente, procesos y tecnología. De nada sirve que implemente tecnología si no tengo los procesos. De nada sirve que tenga los procesos si no tengo la cultura en la gente. No puedo cambiarle el chip de un día para otro. Los cambios culturales son muy largos. Pero de nada sirve querer cambiar la cultura si no hay una estrategia clara en la sociedad, en las organizaciones o en las empresas. Si la empresa no tiene claro que esto puede contribuir a que tengan un futuro mejor, lo van a apoyar a rajatablas, lo van a apoyar a dientes apretados, pero no va a ser un convencimiento y un apoyo genuino. ¿Entienden? Y esto es lo que les quiero mostrar frente a una pandemia, por ejemplo, y tratando de sacar conclusiones, les voy a mostrar qué tan rápido analiza una herramienta de inteligencia artificial radiografías de casos reales, ¿no? Esta es la velocidad que utiliza un sistema inteligente para analizar una radiografía. Hace 1000 análisis por minuto. Entonces, dense cuenta que esto no nos permite ni entender lo que entonces, ese es un poco, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, con esta capacidad de poder atender a millones, eso es lo que nos va a dar... No, estamos viendo, te estamos viendo. Ok, bien, sí. Se ralentizó la señal cuando pusiste el video, pero sí. Perfecto. Bien, perfecto. Entonces, esto tiene que ver con niveles de... O sea, ¿necesitamos superhumanos o necesitamos superprogramas, superalgoritmos, ¿no? Y la mejor combinación es los superalgoritmos con los superhumanos, ¿no? O los humanos que se convierten en superhumanos. Entonces, acá estamos hablando de tecnología que permita aumentar nuestros sentidos, tecnología que permita aumentar nuestra capacidad de razonamiento, tecnología que nos permita hacer mediciones o poder procesar mediciones o procesar grandes volúmenes de información más rápido, y finalmente tecnología que nos permita actuar, ¿sí? Y esto es lo que algunos llaman el superhumano, ¿sí? Que es el hombre más las computadoras. Imagínense, por ejemplo, el caso de Kasparov. Cuando perdió Kasparov frente a una computadora Deep Blue, se quería matar Kasparov, ¿no? Sin embargo, él descubrió todo un nuevo campo, que es el ajedrez asistido por computadora, donde el hombre y la computadora hacen la mejor combinación. El hombre y la computadora le ganan al hombre por un lado y a la computadora por el otro. Entonces, bueno, esa es un poco la visión, ¿no?, de todo esto. Mayor inteligencia sobre más datos, mayor eficiencia y oportunidad de negocios, ¿no? Esta es una interacción entre dos grandes mundos, el mundo de los datos y el mundo de los algoritmos. El mundo de los datos con el data science, ¿sí?, el big data y el data mining, y el mundo de la inteligencia artificial con machine learning y deep learning como dos elementos claves para... Tengo un curso de inteligencia artificial para negocios que, si quieren en algún momento podríamos también aprovecharlo. El otro tema es la humanidad. Los individuos y las corporaciones deben ser más resilientes, y creo que de vuelta el coronavirus nos está ayudando a percibir esta señal de este futuro que se nos viene encima. Y el último tema que me gustaría, como una síntesis, ¿no?, los desafíos al liderazgo exponencial. Yo veo el liderazgo, de hecho, Lisa K. Salomon de la Singularity University, ella plantea el liderazgo del futuro, o el liderazgo exponencial, con estas 4 características. No son 4 tipos de líderes, son 4 características que tiene que tener el líder del futuro. El líder como futurista, el líder como innovador, el líder como tecnólogo y el líder como humanista. Y fueron 4 temas que traté de cubrir durante esta charla. El líder como futurista, porque de alguna manera está pendiente de las señales del futuro, trata de entender esas señales y trata de sacar conclusiones prácticas para su negocio. El líder como innovador, si sabemos dónde estamos hoy y dónde queremos ir, cuál es el gap que tenemos de capacidades tanto personales como tecnológicas. El líder como tecnólogo es este líder que sabe cómo aplicar la tecnología, y eso les digo a los navegantes de pelos plateados. No necesitan ser expertos en tecnología, porque a veces lo que dicen las investigaciones es que la gente más allá de arriba de 45, 50 años está preocupada porque dice, no puedo conocer todas las tecnologías. No se necesitan conocer todas las tecnologías. Creo que los que tenemos más experiencia, donde podemos aportar más, es cómo la tecnología puede
aportar a crear mejores negocios. Por ejemplo, yo hace mucho tiempo que dejé de dar clases de inteligencia artificial, y bueno, de ser un practitioner de inteligencia artificial, y ahora me están llamando mucho, sobre todo universidades, y yo les digo, oigan, pero hay un montón de gente que está haciendo análisis y utilizando herramientas. Yo no estoy utilizando eso ahora de una manera tan profunda. Me dice, pero no necesitamos eso, de eso lo tenemos. Lo que necesitamos es gente que nos diga cómo aprovechar la tecnología, cómo aprovechar la inteligencia artificial. Porque lo que nos encontramos es que hay muchos datos, hay muchos análisis, pero no hay gente que saque oportunidades sobre esos datos. Y hasta que no sacamos las oportunidades, los datos no sirven para nada. Y el último es el líder como humanista. Y de alguna manera traté de expresarlo en casi toda esta presentación. No podemos seguir pensando que el único objetivo de las empresas es ganar dinero. De hecho, les puedo garantizar que en el futuro aquellos que solamente, hablo de los negocios convencionales como de los emprendedores, que solamente quieren, cuando uno les pregunta, no, quiero desarrollar un negocio para venderlo rápidamente y vivir la dulce vida. Todos aquellos que sigan pensando que los negocios, como se planteó en los 80, 70, 80, que era solo y exclusivamente ganar dinero, cueste lo que cueste, no importa las vidas, no importa que le arruinemos la salud a la gente, ¿sí? Ellos van a estar condenados al fracaso, porque van a recibir una presión muy fuerte, ¿sí? Van a recibir una presión muy fuerte, que estemos pensando que no solamente en hacer dinero, sino que estemos pensando en ver cómo contribuimos a crear un mundo mejor. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es mi presentación. Me habían pedido si podíamos hacer alguna sesión de preguntas. Súper interesante. Voy a leer algunas preguntas que nos han hecho a través de correo electrónico y a través también del chat de la conferencia. Yo creo que los perdí. Perdón, pero en un momento los volví a perder. No te preocupes. Te voy a comenzar a hacer algunas de las preguntas que tenemos en el chat. Esperemos que nos dé tiempo. Vamos a tratar de concentrarnos en 15 minutos. ¿Qué impacto considera que va a haber sobre temas de privacidad basándonos en la nueva forma de actuar del gobierno y del control que se puede ejercer después de esta época? Bueno, creo que lo planteé un poco, ¿no? En la charla. A mí, yo estoy preocupadísimo con ese tema, pero no estoy preocupadísimo de la pandemia, ¿no? Se llama The Age of Surveillance Capitalism, ¿sí? Shoshana Zuboff, ella es una persona muy importante de la New York University, ¿no? Y ella lo que plantea, bueno, que ya vivimos en un mundo donde el modelo de negocio imperante en el mundo es el espionaje. El espionaje a ciudadanos, el espionaje a empleados, a clientes. Entonces yo lo que trato de hacer en todos los espacios que tengo la posibilidad de hablar, y yo me dediqué mucho tiempo a los datos. Las compañías tienen la sensación que los datos son de ellos, y no, son de las personas. Entonces lo que tenemos que entender es que si nosotros utilizamos los datos como si fueran nuestros, estamos cometiendo, como para mí, una falta ética. Ya con entender eso, creo que nos podemos evitar un montón de problemas y tenemos que ser activistas. Creo que en el futuro todos vamos a tener que ser activistas sobre sobre el tema de identidad, sobre el tema de cybersecurity, sobre el tema de privacidad. Por ejemplo, yo fui presidente de la Asociación Mexicana de Mercadotecnia Directa Interactiva. Y las asociaciones de marketing directo en el mundo estaban opuestas a las leyes en el mundo. Yo lo primero que hice, cuando me convertí en presidente, le pedí a mi consejo, ¿leyeron la ley? No. ¿Y cómo puedo estar en contra de una ley si no la leímos? Creo que lo primero que tengo que hacer es leer la ley, sentarnos, que en ese momento era el IFAI, antes era el IFAI, ahora es el INAI. INAI, sí. El IFAI en ese momento nos sentamos y dijimos, a ver, cuéntenos, ¿qué están buscando con todo esto? Y nosotros vamos a contar lo que nos preocupa. Y lo que nosotros dijimos que nos preocupaba, dijimos, sí, pero sabemos cómo son ustedes. Van a empezar con esto, que yo le decía, no me parece peligroso, pero tengo miedo que avancen. Y sin embargo estamos hablando, pasaron 10 años casi de la ley de protección de datos personales y no se ha avanzado. Toco madera, ¿no? Bueno, vaya a hacer cosas que ahora se les ocurra hacer cosas raras. Estamos viviendo un momento en Latinoamérica donde están empezando a pensar cosas muy raras y tenemos que estar todos muy atentos, ¿no? Y estoy hablando de todos los colores, ¿eh? De izquierdas y de derechas. Desde Bolsonaro hasta... Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Para evitarnos problemas. Pero okay. No sé si contesté. Sí, perfecto. La siguiente pregunta está orientada hacia el tema del liderazgo. Creo que lo tocaste lateralmente en esta respuesta.
¿Quién debe tomar el liderazgo? ¿Gobierno, empresas o sociedad civil? Todos, esto es un tema de todos. Esto es un tema de todos. Es más, de acá para adelante, la mayoría, algo que tenemos que tener en cuenta es que las empresas lo que tienen que buscar son problemas enormes para resolver. El futuro de los negocios va a estar en encontrar problemas enormes. Temas que tengan que ver con el hambre, con la miseria, con la falta, con las fake news, etcétera. Por ejemplo, Google. ¿Cuál fue el moonshot de Google? El moonshot de Google fue organizar la información del mundo. Exacto. ¿Y saben qué? Puedo hablar en francés. Y estos organizaron la información del mundo. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que quiero que tomen conciencia. Y en el camino, ellos habían propuesto no estar en el negocio publicitario, que estaba vetado entre ellos dos, Larry Page y Sergey Brin. Ellos habían vetado el tema de la publicidad. Y sin embargo, se convirtieron en la empresa más grande del planeta con la publicidad. Entonces, yo creo que se puede, bueno, yo lo creo, no importa lo que yo crea, hay evidencias en el mundo que se puede hacer dinero tratando de resolver los problemas más importantes de la humanidad. Y creo que ese va a ser el modelo de negocio. Y en eso está Bill Gates. Por ejemplo, yo no puedo entender cómo uno de los pocos tipos que está preocupado para en hacer un mundo mejor, hoy casi parezca un villano de Batman, ¿no? Sí. Entonces, no, yo creo que todo lo contrario. Es un empresario que sabe que puede trabajar para resolver los problemas de la humanidad y en el camino va a encontrar un montón de oportunidades de negocio. Eso me parece fantástico. Ahora, que él esté creando el virus o que él esté haciendo todo lo posible, o que nos quiera controlar, no sé si es eso. Creo que en estos momentos de riesgo es muy fácil caer en las teorías conspirativas y por favor no pierdan el tiempo en teorías conspirativas. Traten de perder el tiempo en encontrar oportunidades para cambiar el mundo y tratando de cambiar el mundo para mejor, ganar un montón de dinero. Lo que no podemos seguir haciendo, lo que hicimos en casi todo el siglo XX, que tiene un montón de cosas muy interesantes, pero tenemos que reconocer que hemos enfermado a mucha gente, hemos dañado el planeta, hemos complicado la vida de un montón de personas. Bueno, eso lo que tenemos que entender es que no podemos seguir haciendo eso. Y que en los 70, cuando le decían los hippies, que aparte de decirle mugrientos, les decían que había que optar entre desarrollo y ecología. No, hoy está claro que tiene que ser desarrollo con ecología, con protección de los datos, con protección de la identidad, etc. Entonces, esa es la responsabilidad. ¿Es complejo? Bueno, sí es complejo. También la tecnología nos está facilitando un montón de cosas. Entonces, si queremos seguir manteniendo los negocios, ojalá que queden cosas complejas, porque si no lo hace cualquiera. Así es. Bueno, yéndonos al punto de vista... No te escucho, opuesto. no te escucho. Bueno. No puede ser. Gracias. Me pone la transmisión en mute. Ok, perfecto. Ok, perfecto. ¿Ahora me escuchas? Sí, yo no las escuchaba. Perfecto, dale, adelante. Ok, perfecto. Yéndonos hacia el otro punto de vista, el punto de vista humanista. ¿Cómo crees tú que afectará la confianza entre personas, la distancia? Sí. El tema, yo creo que tenemos que ser muy sensibles con todo esto, pero no por el COVID, porque creo que están cambiando las reglas del juego. Diría un filósofo moderno, el hombre araña, ¿no? En sus cómics, que un gran poder exige una gran responsabilidad. Y nosotros hoy en este momento tenemos la gran oportunidad de acceder a una tecnología enorme, unas posibilidades significativas para expandir nuestras capacidades, etc. Pero eso requiere mucha responsabilidad. Para dar terminado y no estirarnos más de lo que teníamos en el plan, Néstor, quería agradecerte este tiempo que nos has dedicado, tu participación. Nos conocemos hace tiempo y conozco perfectamente tu visión sobre la transformación, no solamente en el ámbito tecnológico, sino en el ámbito humano para poder lograr una sociedad mejor y más avanzada en el futuro próximo. Así que más allá de felicitarte por todo lo que has hecho y agradecerte por este rato que nos has dedicado, quería decirte que esperamos seguir estando en contacto desde la asociación con gente con tu empuje y con tu fuerza para crear un nuevo futuro más confiable. Y ahora que ha vuelto Esther, bueno, decirte que terminar este agradecimiento y estaremos viviendo este futuro que nos has predicho, planteado,
y tendremos tiempo a analizarlo más adelante. ¿Sí? De mi parte, muchísimas gracias, con mucho aprecio, sabes que te lo tengo, y gracias por esta compañía del día de hoy. Gracias, gente. Les agradezco mucho. Esther. Muchas Muchísimas gracias, Néstor. Gracias. Gracias, José. Te agradezco Muy mucho. enriquecedor todas las aportaciones. Gracias. Bueno, un abrazo grande. Así que bueno, nos vemos. Estamos en contacto. Gracias. Solo lo único que me gustaría decir Muchísimas gracias. que tengo Sí. 130 artículos en LinkedIn, así que si me quieren seguir en LinkedIn va a ser un gusto. Ahí va a haber mucho contenido para que mantengamos en contacto, ¿no? O si no, nestormarquez.com. Abrazo. Exacto. Gracias Igual a en el todos. Twitter de la asociación le estamos dejando los vínculos a las cuentas sociales de Néstor para que también lo puedan seguir. Muchísimas gracias y Gracias. sigan pendientes de nosotros, que vamos a seguir haciendo videoconferencias sobre los temas que nos están planteando ustedes, participantes en nuestro webinar, en nuestras videoconferencias, sobre los temas de interés en identidad digital. Sigan al pendiente de nuestras redes, que le vamos a estar comentando sobre próximos temas. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Chao, un abrazo. Saludos a todos.